para poder dar continuidad con el tema. Venimos estudiando que ya hace como un poco más de un mes acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y como todos saben, pues hemos estado hablando acerca desde el momento de su concepción, de hecho, un poco antes, más atrás, de dónde, cuándo existía la divinidad de Dios, que era Cristo Jesús. Luego estuvimos viendo el momento de la concepción de la persona del Señor Jesucristo en el vientre de María la Virgen. Posteriormente estuvimos hablando acerca de las cosas maravillosas que pasaron con su nacimiento y de la forma en que nació, de dónde eran él, de dónde eran sus padres, cómo fueron escogidos por Dios, cuáles fueron sus reacciones ante las situaciones que el Señor les plantó, la obediencia de los padres, la forma en cómo ellos vinieron enseñándoles, la manera en cómo, como de niño fue comenzando a crecer en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres, en la sujeción que tuvo con sus padres aquí durante el tiempo que estuvo, digamos, de la mano de tanto de José como de María. Y estuvimos viendo todo este proceso milagroso que pasó en su niñez hasta el momento en que fue llevado al templo para ser presentado en el templo. Y posteriormente vimos que hubo un silencio entre esa edad de los aproximadamente 12 años hasta los 30 años que apareció en el río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando, y que justamente fue donde nos detuvimos la semana pasada. Y hoy nos toca, como parte de ese inicio de su ministerio, seguir abordando un poco más qué pasó después del bautismo que tuvo el Señor Jesucristo en las aguas del río Jordán. Y lo que vamos a estudiar hoy justamente es esta otra parte de ese inicio del ministerio del Señor Jesucristo, que es el proceso de la tentación que tuvo el Señor Jesús o la persona del Señor Jesús, y que de alguna manera tiene una relación muy directa, más allá de lo que nosotros pudiésemos creer o entender, en la forma de ser de nuestro día a día, en nuestra manera del caminar de Cristo. Y hablaba yo con Amari estos días de que realmente en las iglesias, en términos generales, nos predican tan poco, es decir, siempre estamos hablando del Señor Jesús, pero nos predican tan poco acerca de la persona del Señor Jesús, de qué fue lo que pasó, o al menos esa es una percepción que yo tengo, porque a veces quizás damos por hecho, por sentados, que todos sabemos quién era Jesús como ser humano y cómo Él justamente es esa guía o ese ejemplo que Dios mandó aquí a esta tierra, no solamente para hacer la obra más grande de amor que se pueda existir, que fue el mandar a su propio hijo a morir por nosotros, y creo que nos quedamos con esa parte, lo cual es más que suficiente, pero por el otro lado obviamos mucho de la persona del Señor Jesús como ser humano. Y al decir esto, y no estoy tratando de ninguna manera de bajarlo de categoría de Dios, porque Él es Dios y no podemos hacerlo, y hablábamos al inicio de que era muy difícil poder separar la humanidad del Señor Jesús con la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y se recuerdan que uno de los versículos que estudiamos decía el profeta, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Ahí hacía franca referencia a esta dualidad de personas existentes en el cuerpo del Señor Jesús. Por un lado el niño, que iba a nacer de María, y por el otro lado el hijo, que es justamente la divinidad de Dios en la persona de Cristo. Y yo decía que obviamos mucho, hacer mucho énfasis en la persona del Señor Jesús, y eso trae como consecuencias el hecho de que muchas veces nosotros vemos muy lejos a la persona de Jesús, algo inalcanzable, un ser que está muy ahí arriba de nosotros, que es Dios, y está bien que lo veamos así, porque es así como debemos verlo, pero muchas veces esa imagen que ponemos entre Él y nosotros es muy grande y muchas veces es hasta inalcanzable o intocable, ¿verdad? Por muchas de las razones que nosotros pensamos. Y hoy vemos, y hoy vamos a estudiar esta otra parte donde hablamos que Él fue tentado en el desierto.
Cuando comenzamos a hablar acerca de esto, había una palabra que a mí se me ha quedado en la mente y que lo discutíamos, se recuerdan con Fernando dentro de las conversaciones, que decíamos que cómo era posible que Jesús, siendo Dios, el poder que había en él lo haya suprimido. Y acuérdense que la palabra que veíamos era que él había venido, siendo Dios, se había hecho igual que nosotros para habitar con nosotros. Y hablamos que él había como encapsulado, que era la definición de la palabra que nosotros veíamos, ese poder internamente para poder ser en ese sentido igual que nosotros. Y aquí es lo que vamos a ver parte de eso, que lo hemos venido viendo durante todo este tiempo, desde su concepción, cómo se humilló él, cómo nació, cómo fue derramado, cómo fue que derramó sangre por primera vez al cumplir el rito de la circuncisión, cómo se sujetó en obediencia a sus padres y cómo siguió en ese proceso de obediencia. Y ahora que está a punto de comenzar este ministerio público, donde él viene a cumplir el mandato del Padre Celestial, no es la excepción, ¿no? Y uno de estos temas es la parte de esto que nosotros hemos denominado hoy como tentado en el desierto. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él, refiriéndose a la persona del Señor Jesús, el espíritu de Jehová. Y va a tener espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Y no es por un lado que no lo tuviese, pero en este caso justamente lo que está diciendo es que al momento de emerger de las aguas del bautismo es cuando realmente esta, ¿cómo se llama? Profecía se cumple en la persona del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Sé que hay una tarea pendiente, así que Yara, me contás si vas a estar disponible para hacerla, para poder darte la oportunidad de poder presentarnos en el momento. Eh, pero solamente para que estemos claros al momento que vamos a participar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, pues, me tocaba perfecto. perdón, me Dime. tocaba el bautismo. Al bautismo era que te tocaba, no fueran tentaciones. No, ese creo que le tocaba a Beto. Ah, tenés toda la razón del mundo, es Sí, cierto. sí, ya, Entonces, bueno. Pero si crees Pobre. que no lo presente, no lo presento, no. No, Beto, al contrario, perdón, yo no sé por qué tenía que Yara era la que iba a hacer. Bueno, estás excusada, Yara, por ahora, para que no nos desviemos del tema, pero sí lo vamos a hacer, sea bien al final o más en el próximo capítulo, por decirlo así. Entonces, la pregunta es, Beto, ¿estás listo? Sí, hice una pequeña investigación, no muy extensa, ¿verdad, Erwin? Pero no te preocupes. saqué lo más resumido. Perfecto. Entonces, si querés, podemos darla, Beto. Voy a dejar de presentar, si quieren, para que pongamos los modos de pantalla, de cámara y podamos compartir un poco lo que investigaste, ¿te parece? Ok, está bien. Listo. Bueno, somos todos oídos. Listo. Pues precisamente encontré una página donde me da una explicación de cuál fue el significado y el propósito de las tentaciones que el Señor Jesús tuvo después de que fue llevado, después del bautismo, que fue llevado al desierto, ¿verdad? Donde tentado, dice, después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Esto lo encontramos en Lucas 4, del 1 al 2. Las tres tentaciones en el desierto fueron un intento del enemigo de hacer, pues, dudar, ¿verdad? Si lo podemos llamar de esta forma, de la lealtad que Jesús le tenía al Dios Padre. Y era de como seducirlo, ¿verdad? Al ceder a la tentación. También podemos ver que el Señor Jesús no solo fue tentado en esas tres ocasiones en el desierto, sino que también fue tentado a través de todo su ministerio. Una de las tentaciones que más llama la atención fue cuando es tentado a través de Pedro, ¿verdad? Donde Pedro le hace entender de que no era necesario que pasara el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Lo cual
fue un intento, creo yo, muy astuto a través de las tentaciones que el enemigo hacía para que Jesús no pasara el proceso de la cruz, para limpiar nuestros pecados y darnos vida eterna y traer la salvación al mundo, ¿verdad? También dice que es claro que Dios tenía un propósito al permitir que Jesús fuera tentado en el desierto, de acuerdo de la declaración que fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, a mí lo que me habla esto es de que el Dios Padre toma a Jesús y lo lleva para ser tentado, para que Jesús, como dice la palabra, fue tentado en todo, mas no pecó, ¿verdad? Entonces, para tener un juez justo, tener un abogado, tener un Dios que conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Porque las tentaciones de Jesús son hechas en diferentes ámbitos, ¿verdad? De la vida. Dice, la naturaleza humana de nuestro Señor le permite que Él pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a debilidad, puesto en cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Dice que la palabra griega traducida aquí en tentado significa poner a prueba. Dice, pues, así que cuando somos puestos a prueba y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que Jesús comprende y se compadece como alguien que ha pasado por las mismas pruebas, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de las pruebas, creo yo, por las cuales el Dios Padre permitió a Jesús que pasara. Y también aquí encontré algo muy interesante, que era lo que yo les decía acerca de las pruebas. Dice que la tercera tentación respecto al deseo del ojo, Mateo 4, 8 y 10 nos habla y dice, y si hubiera una ruta rápida para que el Mesías pudiera cumplir su misión, evitando la pasión y la crucifixión por la cual original vino, sería esta. O sea, sería la tentación donde le dice que se postre, ¿verdad? Que le adore, y Jesús le dice, no solo, o sea, solo a tu Dios y al Señor servirás y solo a Él adorarás, ¿verdad? Era una forma donde el enemigo le tentaba para que Jesús no pasara esa prueba y llegara a alcanzar la salvación de mentira, ¿verdad? Ustedes, como Él es el hombre de mentira, como dice la palabra. Entonces, ese era uno de los propósitos de esta tentación, ¿verdad? Dice, más aún de las respuestas de Jesús a las tentaciones, aprendemos exactamente cómo debemos responder, ¿verdad? Con la escritura, las fuerzas del mal vienen a nosotros con miradas de tentación, pero todas ellas contienen las mismas tres cosas en su esencia: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Entonces, las lecciones que nos da, o que me deja a mí las tentaciones, es eso, ¿verdad? Ustedes, que el enemigo siempre va a estar tratándonos de tentar y llevar al pecado, pero las respuestas, nosotros para no pasar por estas tentaciones, o para no ser las tentaciones del enemigo, es a través de la palabra, ¿verdad? Y como les decía, las diferentes tentaciones lo que buscan es tocar, pues, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿verdad? Entonces, y también, ¿verdad? Jesús, a través de todo su ministerio, fue tentado en todo, mas no pecó en nada, ¿verdad? Para ser el juez justo. Eso es lo que tenía Erwin. Amén, perfecto. Muy bien. Listo, entonces vamos a seguir con la presentación y aquí, por favor, luego pues vamos a ir complementando con los comentarios que podamos ir haciendo todos, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en consideración lo que nos compartió Beto y digamos, siguiendo un poco con lo que habíamos nosotros visto, pues justamente así es como creo yo que termina de formalizarse la unción de parte del Señor a la persona del Señor Jesucristo, sobre la cual descendió el Espíritu Santo para sellarlo y de alguna manera a través de esa investidura mandarlo justamente al desierto. Pero
Aquí hay una palabra que quisiera que viésemos y leamos todos, si quieren, ahí están en la misma presentación, en Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, esto se refiere a la persona de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y es interesante las palabras que se utilizan aquí. Si ustedes se fijan, yo aquí hago énfasis en dos palabras, una es desierto y la otra es soledad, porque en este mismo versículo están contenidas ambas palabras y ambas palabras de alguna manera son desierto, solo que en este caso se tradujo como soledad. La primera palabra que es la voz que clama en el desierto se refiere en el hebreo, la palabra es midbar. Esto lo que significa es como ustedes lo están viendo aquí, es como si fuese un potrero, un campo abierto. Según la definición, eso es lo que significa. Habla de un pastizal, habla de un lugar donde crece cierta vida, pero de una manera silvestre, ¿no? Y por el otro lado, la palabra desierto, aquí traducida como soledad, es una palabra hebrea que se llama arabá. Y esto lo que habla es de un sentido literal del desierto, es decir, de lo que nosotros a veces nos imaginamos como el desierto. Yo nunca he ido a Egipto, pero digo, lo que yo veo es que en ese lugar pues no hay absolutamente nada más que arena o más que desierto. Y la palabra Arabá lo que significa es esterilidad, significa desierto, significa valle, significa ladera, llano, llanura, páramo, también significa soledad. En ese sentido, lo que podemos nosotros definir o llegar a la conclusión es que en el caso Midbar es un lugar, como lo vimos ahí, o en el caso desierto es un lugar donde la vida crece sin control. Y aquellos que tienen finca, como el caso de Beto, saben que si un potrero se deja abandonado, ahí crece de una manera desordenada, ahí el monte se apodera de todo, ahí uno puede encontrar animales de todo tipo, es decir, peligrosos, y si lo vemos desde una perspectiva quizás como, no sé, como un lugar más árido, ahí podemos encontrar serpientes, podemos encontrar cualquier tipo de animales creciendo a como se le da la gana al desierto crecer en ese sentido. Y por el otro lado, pues la palabra soledad o arabá o desierto en hebreo también significa esa área donde es un lugar seco que no tiene vida. Es decir, hay desesperación, hay llanto, hay soledad, pero particularmente es algo que no tiene ningún tipo de vida. Y estas dos palabras, si ustedes analizan bien y lo analizamos todos nosotros bien, habla de la persona, de nosotros sin Jesucristo en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo vemos desde la perspectiva del desierto Midbar, nosotros somos igual que eso. Es decir, sin la persona de Jesucristo somos exactamente igual que eso. Somos aparentemente, digamos, ¿cómo se llama? Exitosos, pero al final de cuentas vivimos en una vida árida en nuestro corazón, hacemos lo que nos da la gana, o sea, dejamos crecer cualquier tipo de deseos carnales que representan cualquier tipo de estos animales, y es una vida vacía y al final de cuentas es una vida en la que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, justamente yendo en contra de la voluntad del Señor. Pero por el otro lado, si lo vemos desde la perspectiva de la palabra soledad o de ese desierto, que es un lugar, digamos, sin vida, es básicamente como nosotros estamos. Estamos sin vida, aunque aparentemente tenemos una vida, que es la parte que nos da a nosotros del mundo. Entonces, diciendo eso, es una de las principales razones por la cual justamente el Señor, después que comienza a tratar con nosotros, una de las razones por la cual es la que nos conduce al desierto, es justamente para tratar de mostrarnos qué es lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Si alguien me acompaña, por favor, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Vamos a ver un poco ahí el retrato justo de cuál es el propósito del Señor al conducirnos a todos. Y esto quiero que sea muy enfático. Creo que, como diría un pastor por ahí, no es cuestión de que si vamos a ir al desierto, sino que es cuestión de cuándo vamos a ir al desierto. Entonces, quien tenga Deuteronomio 8, 8, 2, 3, por favor, me ayuda. Con fuerza. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces aquí justamente vemos nosotros específicamente cuál es el propósito nuestro, o sea, cuál es el propósito de Dios para llevarnos al desierto, para afligirte, dice. Y es un poco pesado al inicio cuando uno comienza a caminar con Dios, porque pues obviamente hay muchas personas que le prometen, como diría alguien por ahí, que el camino del cristianismo es un camino de pastel con rosas y realmente no es así. Es decir, es un balance, no es que sea un camino de sufrimiento, todo lo contrario, un camino de gozo, pero es un gozo que nosotros vamos adquiriendo en la medida en que vamos nosotros caminando. Y justamente ese desierto lo que hace es mostrar, como dice ahí, dice, para ver lo que había en tu corazón. Entonces, en el desierto es donde el Señor a nosotros nos habla, ¿sí? Porque en el desierto, extrañamente, es ahí donde encontramos su voz. ¿Se acuerdan qué pasó con Moisés cuando, y es extraño porque tiene todo que ver con esto, y lo veíamos con mi esposa durante el fin de semana y mirábamos cómo son estas, entre comillas, casualidades, que no existen esas casualidades, pero Moisés dice que vivió 40 años como hijo, ¿cómo sería? Como nieto del faraón, ¿sí? Hasta que tuvo este episodio donde él fue a defender, a poner justicia, digamos, a sus hermanos hebreos, matando a un egipcio, y después que fue descubierto, fue y se salió huyendo al desierto, extrañamente al desierto. Y después, cuando habían pasado 40 años en el desierto, o sea, tenía ya 80 años, él andaba con sus ovejas en el desierto cuando se le apareció el ángel del Señor en esta zarza, en una llama, en forma de llama, en esta zarza ardiendo, y la llama que estaba justamente en el centro tuvo esa conversación con Moisés. Y se recuerdan que el mensaje que le dio justamente fue un mensaje de redención y le dijo, mira, quítate primeramente el calzado de tus zapatos porque el lugar donde estás es santo. Y ahí le dijo qué era lo que iba a hacer. Y le estaba diciendo, con el hecho de que se quitara el calzado, era que no iba a ser por la fuerza, ni la voluntad, ni el poderío, ni la gracia, ni absolutamente nada, ni por haber sido nieto del faraón, que Moisés iba a poder liberar a su pueblo, sino que era justamente al momento de descalzarse, es una analogía de sujeción, de entrega, de rendición de uno para con el Señor. Y eso fue lo que justamente sucedió, porque lo que le dijo el Señor en ese caso era que iba a ser Dios a través de Moisés utilizando esas mismas cuestiones. Pero valga la redundancia la analogía, porque fue ahí donde justamente le habló el Señor. No fue en un lugar público, no fue en un lugar feliz, sino que fue justamente en ese momento de situación de conflicto que estaba pasando Moisés, como la podemos estar pasando nosotros, que el Señor nos habla. Y fíjense que si tiene mucho que ver, si alguien me ayuda por favor a buscar Oseas 2:14, que tiene mucho que ver esto, porque está en la Biblia cuando uno dice el Señor justamente le habla en el desierto. La raíz de la palabra Arabá, que estábamos leyendo, tiene una raíz que al final que se llama Dabar, y que justamente esa es la palabra que corresponde a la parte de esa conversación que Dios tiene con nosotros. ¿Alguien encontró Oseas 2:14? Amén. Por favor, Juanito. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Y le daré Entonces, sus niñas desde allí. ¿Perdón? Dale, perfecto. Ahí estamos. Entonces ve ahí que dice, yo la atraeré, en primer lugar. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando el Señor nos atrae para nosotros ser salvos? Y luego dice, yo la llevaré al desierto. Y es exactamente el mismo proceso que está haciendo aquí con el Señor Jesucristo. El mismo proceso que hizo con Moisés es el mismo proceso que hace con nosotros. Y lo más poderoso es que dice ahí le hablaré a su corazón. Y lo que leíamos en el versículo anterior de Deuteronomio, dice que nos va a llevar ahí primeramente para que nos vaciemos de nosotros, porque se acuerdan estas dos definiciones de desierto, ahí lo que vamos a vaciarnos de nosotros mismos es de esa independencia que nosotros tenemos del Señor,
Y una vez que nosotros nos hemos vaciado de esa independencia, es cuando el Señor comienza a hablarnos a nuestro corazón. Así que estamos pasando momentos de dificultad, que todos los estamos pasando. Es justamente en este momento el mejor momento para que nosotros podamos tener esta conversación con Dios, porque justamente Él dice que va a hablar a nuestro corazón. Y la palabra, como les decía, dabar, que es hablar, dice la definición que es aconsejar, es anunciar, es añadir, es componer algo que está malo, o sea, que está descompuesto, es contestar, es declarar, es decretar, es otra expresión dice acá, es proclamar, es proferir, es prometer, es pronunciar, publicar, recitar, referir, responder, someter. Esas son las definiciones de la palabra hablar, perdón. Y lo único que hace con el único propósito es que nosotros realmente nos volvamos a Él. Y entonces aquí no hay ninguna contradicción cuando decimos que nos volvamos a Él, porque de alguna manera nosotros ya somos salvos, comenzamos en ese camino, pero llega un momento en el que nosotros tenemos que volvernos a Él. Significa que realmente nosotros tenemos que rendir nuestro yo y decir, Señor, sí, Señor, yo me doy cuenta de que tengo una necesidad, aún siendo cristiano, de rendirme a ti, por tanto yo voy a hacerlo, que fue el proceso que pasó Pedro cuando él comenzó a decirle una vez vuelto. Y se recuerdan aquella vez que después que lo hubo traicionado y después que había resucitado, el Señor Jesús le dice a Pedro, Señor, Pedro, ¿tú me amas? Y le vuelve a preguntar, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Le dice, ¿cómo se llama? Apacienta mis ovejas. Pero ya había venido ese periodo de decisión de parte de Pedro de poder volcarse al Señor. Entonces, en Lucas 3, 4, 6 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, lo que nosotros leímos al inicio, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará. Ahí estamos viendo exactamente que cuando nosotros comenzamos a llegar al Señor, vamos a ser rellenados en esta parte del valle, porque se recuerdan que el valle también era ese lugar bajo donde nosotros estamos desiertos solo. Dice, y se bajará todo monte y collado, es decir, toda altivez que nosotros vamos a tener, Dios la va a bajar, porque obviamente no podemos estar ni a la par ni por encima del Señor, sino que por debajo. ¿Sí? Y los caminos torcidos se enderezarán. Todas aquellas torceduras que nosotros tenemos de nuestra manera en la que hemos venido acostumbrados a vivir, en el desierto es ahí donde el Señor ahí nos lima, donde nos va quitando todas esas cosas torcidas que tenemos y nos va comenzando a enderezar, y los caminos ásperos serán allanados, es decir, todas aquellas cosas feas que tenemos en nuestro propio caminar, el Señor va a ir allanándolas y las va a ir aplanando de manera que nosotros, como dice en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces ahí se cumple justamente ese proceso, y ese es el proceso al cual también fue sometido el Señor Jesucristo. Entonces, como vamos a leer Mateo en relación a las tentaciones, dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo no sé si a ustedes les sorprende o les había sorprendido antes de que uno pudiese medio entender un poquito mejor las cosas, pero al inicio yo decía, bueno, ¿cómo es posible que Dios, el Padre, después de haber mandado a su hijo a nacer aquí, pasar todo lo que pasó, se bautizó y lo primero que hace es mandarlo al desierto? Porque dice, si ustedes se fijan, dice, ¿fue llevado por quién? Por el Espíritu. Es decir, Dios mismo, después que descendió en forma corpórea a través de una paloma y le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Uno de los que esperaría que si mi papá me dijera a mí, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, va a ser como que me da un premio, y de premio lo manda al desierto. Es medio como contraproducente, ¿no? Es un poco sin sentido. Pero eso es lo que justamente hace Dios con nosotros, porque al final del día Él quiere comenzar a trabajar con nosotros para nuestro bien. Entonces, uno puede decir, bueno, pero estamos hablando de la persona de Jesús. Sí, pero justamente recuérdense que Jesús vino para que nosotros podamos tener una guía. Él vino a caminar y a dejar esa senda por la cual nosotros debemos caminar y transitar, y justamente es la senda que nosotros tenemos que seguir, porque tenemos que estar claros que Jesús andaba en esa humanidad, y como bien lo decía Beto, era justamente porque Él fue tentado en todo, y Él se compadece de nosotros y es nuestro abogado delante del Padre ante los momentos de tentación. Y la palabra llevado significa guiar, conducir, significa arrear,
significa pasar un tiempo, significa inducir, significa arrastrar, conceder audiencia, guiar, llevar, meter, sacar, traer. Y eso es lo que justamente también el Espíritu Santo hace con nosotros al llevarnos en estos momentos de complicación. Y la palabra tentado, que lo vamos a ver más adelante, pero en este caso tentado es justamente, como lo dijo Beto, es escudriñar, ¿cómo se llama? Disciplinar, es juzgar, es intentar, sobornar, tentar, examinar. Esas son las definiciones de ese concepto. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Seguimos? Sí, estamos bien. Muy bien. Entonces, vamos a ir entrando ya entonces a las tentaciones. Ya aparte de esto ya lo vimos con Beto, pero digo, como para ir viendo, tentación, como les decía, dice, como les decía, ese esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar, intentar, tentador, tentar. Eso es lo que justamente significa, ¿sí? Pero fíjense bien, en el versículo dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Esto es la palabra de Marcos. Marcos resume básicamente en 2 versículos todo el periodo de las tentaciones. Mateo va un poco más extenso, Lucas también. Y dice Marcos, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Luego qué? Después de haber sido bautizado. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Y es justamente a veces como nosotros nos sentimos ante las situaciones que nosotros pasamos, ¿no? Entonces, aquí vemos justamente, y vamos a leer Mateo, Mateo 4 del 1 al 11, para que vayamos viendo esto y después vamos a ir digiriéndolas una por una. Alguien que me ayude con Mateo, por favor, capítulo 4, versículos del 1 al 11, para que miremos las 3 tentaciones. ¿Sí? Bueno, entonces Tengo aquí. Okay. Mateo 4 del 1 al 11, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Y postrado me adorarás. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces, ahorita vamos a ir a entrar a cada una de estas 3 tentaciones, pero si versículo capítulo 1, versículo 2 y 13 de Marcos, ahí estamos viendo de que era tentado por Satanás, es decir, no habla solamente de 3 tentaciones, o sea, 3 tentaciones son las que creo que fueron documentadas, pero definitivamente la tentación que sufrió Jesucristo fue durante todo ese periodo de tiempo que estuvo Jesús en el desierto. Y es interesante, vemos como decíamos, haciéndole el ejemplo de Moisés, aquí volvemos nuevamente a ver que ese mismo patrón o ese mismo principio, que Dios actúa por principio, se repite en la vida de nuestras vidas una y otra vez, ¿sí? Igual que pasó con la persona del Señor Jesucristo. Aquí encontramos estas mismas experiencias que está pasando el Señor Jesucristo, también las encontramos, por ejemplo, de Israel, cautivo en Egipto, justamente antes de salir de Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor les mandó a que sacrificaran un cordero, que derramaran su sangre, que comieran el cordero, que digamos, juntaran
la sangre en el dintel de las puertas, y luego los hizo caminar y salir para pasarlos por debajo del Mar Rojo, lo que representa justamente es el bautismo en agua que está pasando justamente ahí, y posteriormente que pasaron, los hizo acampar en el monte Sinaí, donde hubo una analogía muy clara acerca del bautismo en el Espíritu Santo que recibieron con las columnas de nube y fuego. Y luego de eso, pasaron ese periodo de tiempo en el desierto exactamente para que se cumpliera todo esto que nosotros estamos haciendo. Y si leemos Deuteronomios 8, del 11 al 17, yo lo voy a leer rápidamente, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuviese se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, de donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Aquí vemos justamente cómo se cumple esto, que decía aquí Marcos, que era tentado por la fiera, es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Ahí cuando más adelante hace referencia acerca de que no solo del pan vive el hombre, justamente leímos nosotros el libro de Deuteronomio, justamente esa referencia bíblica que pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios les dio de comer maná, y el maná justamente representa esa comida espiritual, no solamente esa comida física como tal, pero al final del día lo que vemos es que todo cuanto Dios hace, y aquí lo dice específicamente dice en el versículo 16, en la parte final dice, para a la postre hacerte bien, porque sabemos que Dios es bueno y todo lo que viene del Señor es bueno. Y si Dios es bueno, todo obra para nuestro bien. Y es justamente lo que pasó con el Señor Jesucristo, porque tenía ese plan específico y porque lo que quería tratar el Señor, si lo podemos decir de esa manera, era tratar con la persona, con la humanidad del Señor Jesús en el desierto para ver qué había en su corazón, porque ese es el mismo principio que aplica a Dios para todos, igual lo aplicó también para su Hijo en esta tierra. Entonces, aquí vamos a ir viendo esta primera tentación, y hay muchas formas de poder nosotros abordar esto. Creo que si yo le diera y les pidiera a cada uno de ustedes que diera este tema acerca de las tentaciones, seguramente cada quien iba a poner una arista diferente de cómo representa las tentaciones, ¿sí? Pero aquí, en este sentido, yo encontré, o veo, más bien no es que encontré, sino que veo esta analogía específica de un tema que nosotros ya hemos estudiado acerca del orgullo de redención, perdón, del orgullo de satisfacción, de revelación, el orgullo de redención y el orgullo de satisfacción. ¿Se recuerdan? Que cuando nosotros veíamos que en el caso de Lucifer, cuando estudiamos a la persona de Lucifer, él tenía justamente este tipo de orgullo torcido, lo cual él hizo que él anhelara ser igual al Señor. Él tuvo esa revelación fantástica de poder decir que él merecía un poco más. Él se justificó a sí mismo para poder hacer lo que tuvo que hacer con el único propósito de sentarse en el trono de Dios y ser igual a Dios. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros como seres humanos. Y yo creo, digo, es la manera en la que yo estoy tratando de hacer este enfoque en la persona del Señor Jesús, y con esto vamos a saber de que justamente en el Señor Jesús no había orgullo, porque no pecó de ninguna manera. Pero vamos a verlo cómo el Señor Jesucristo fue tentado. Muchos hablan de que uno puede decir que fue tentado acerca de su paternidad o acerca de su identidad, y a veces somos tentados nosotros como cristianos en ese sentido, pero para el caso del Señor Jesucristo creo que no aplica eso, porque él lo supo desde siempre. De hecho, se recuerdan cuando él fue encontrado en el templo platicando con los maestros de la ley, él dijo, o sea, en otras palabras más, palabras menos, le dijo, ustedes no saben que yo tengo que estar en el negocio de mi papá. Al final de cuentas, él estaba claro de quién era y no tenía duda
de que él era el Cristo y que él era Jesús y era Jesucristo encerrado en un cuerpo humano. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, yo quiero que me acompañen a leerlo desde esa perspectiva. La primera tentación dice en Mateo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esta frase se la mencionó justamente después que él pasase 40 días sin probar agua ni comida. Y según incluso estaba leyendo uno de los libros, dice que científicamente se comprueba que después que pasa un cierto periodo como ese de 40 días, el cuerpo mismo, a pesar de estar acostumbrado a no comer, te pide comida en ese momento. Como pasa igual el día 1 que nosotros estamos comenzando un ayuno, que al mediodía estamos muriéndonos del dolor de cabeza y muriéndonos de hambre, seguramente estaba pasando algo similar en ese momento. Pero la otra cosa que me parece extraordinaria aquí de mencionar y exaltar es de que Satanás, desde el momento 1 de las tentaciones, le está mencionando la Biblia. Porque si ustedes se fijan, le está diciendo, dile si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces está refiriéndose justamente a ese juego donde al final de cuentas lo que está tratando de mostrar y dejar al descubierto la misma persona de Satanás y de lo que él tenía en su corazón. Porque se recuerdan cuando nosotros vimos que digamos, el más grande de todos los pecados que nosotros estuvimos estudiando y que hicimos un break para comenzar a estudiar esto, era justamente el orgullo. Y decíamos que el orgullo se puede enraizar hasta lo más profundo de nuestros corazones, ¿sí? Y que eso lo que iba a demostrar era no otra cosa más que la independencia de Dios o hacia Dios de nosotros y tener nosotros el autogobierno, la autonomía, y aquí entramos entonces en este conflicto directo con Dios, porque cuando somos expuestos a la palabra, y peor aún siendo cristianos, lo que la palabra hace cuando nosotros somos expuestos y nos alumbra ese orgullo, esa arrogancia, nos aleja de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos creemos capaces de tomar mejores decisiones por encima de la sabiduría de Dios. Y ese es ese síndrome de Diosecito que nosotros estuvimos estudiando. Entonces, si vemos la definición de palabra orgullo, es la confianza y la atención indebidas a las habilidades que tenemos, a los logros que tenemos o que hemos alcanzado, al estado en el que vivimos, a las posesiones con las que contamos, ¿sí? Y todo eso lo que hace es que se opone a la humildad y nos hace ser soberbios. Entonces el orgullo es una rebelión en contra de Dios, porque atribuye al yo, es decir, a mí, como lo decía en Deuteronomio, cuídate que no creas que sos tú el que estás haciendo todo esto, porque dice, el orgullo es la rebelión contra Dios, que lo que nos hace a nosotros es que nosotros nos atribuimos el honor y la gloria que debe ser solamente de Dios, porque nada hay que nosotros tengamos que Dios no nos haya dado. Entonces aquí nosotros tenemos ese orgullo de revelación que lo que está haciendo Satanás es tratar de influenciar a Jesús a que haga justamente esto, porque lo que estaba haciendo era no tratando de sacar ese orgullo en Jesús, porque en Jesús no hubo pecado, pero lo que estaba tratando de hacer era evocando un poco a través de esa artimaña, ¿sí?, a que Jesús lo que hiciera fuera que se independizara de Dios, así como lo hizo Adán, ¿sí? Porque lo que él quería era que lo que él no tuvo, es decir, que él no logró alcanzar corrompiendo, entre comillas, a Jesús, a la persona de Jesús, lo que iba a lograr era que se independizara Dios de Dios, lo cual es totalmente imposible. Entonces, Dios no estaba, digamos, Satanás, perdón, no estaba atacando la identidad de Jesús, sino que lo que estaba atacando era la dependencia o la independencia de Jesús como hijo de Dios. No sé si me estoy explicando, estoy haciendo sentido con lo que les digo, pero para que de una forma, digamos, no aprobada por Dios, porque al final de cuentas no era bajo esa manera el hecho de que Jesús iba a satisfacer una necesidad humana que él tenía, una necesidad real, después de 40 días de no haber comido absolutamente nada, su cuerpo le estaba pidiendo comida. Pero imagínense ustedes, ¿qué tenía de malo que el Señor Jesucristo pudiese haber convertido esa piedra en pan? Les pregunto, ¿qué hubiera pasado? Y eso lo quiero que debatamos un poco en este sentido. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido esa piedra en pan como lo hizo, como hizo, digamos, en este sentido, Adán al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal que le dio a comer su mujer para que pecaran? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubiera pasado? La pregunta nuevamente es esta. Jesús estaba con hambre y deseoso de comer.
Lo que le estaba diciendo Satanás en otras maneras era algo que desde algún punto de vista no era algo malo. Si lo que le estaba diciendo eres, primero que nada, le estaba reconociendo que él era el Hijo de Dios, así como lo habían reconocido todos los demonios, digamos, así como lo reconocieron posteriormente todos los demonios, él estaba reconociendo que él era el Hijo de Dios, así como lo había reconocido el mismo Herodes y todas las que trataron de matarlo, le estaban reconociendo que él era el Hijo de Dios. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Sí? Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido esa piedra en pan? Hubiera sido una traición a lo que Dios tenía preparado para el hombre. ¿Sí? Exactamente. ¿Alguien más que piensa de eso? ¿No estaba malo que el Señor, teniendo hambre, él hubiera hecho eso? Porque al final no estaba, no estaba haciendo algo para satisfacer un deseo loco, sino que lo que estaba era satisfaciendo una necesidad humana que él tenía en ese momento. En mi opinión, creo que nosotros, ante nuestros ojos, creo que no estaría mal, porque cualquiera podemos tener hambre, pero exacto. Haciendo eso, estaría rompiendo tal vez el mandato de Dios Padre, o el plan que él tenía para él y para nosotros, porque al fallar ya no va a una perfección, sino que ya va a algo malo. Entonces creo que rompería ese plan que Dios Padre tenía para el Hijo y para con nosotros. Amén. Totalmente de acuerdo. Y es justamente eso lo que pasa, porque al final de cuentas uno puede ver, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado. Yo he hecho cosas que por una necesidad real y válida en mi vida, lo que he hecho es simple y sencillamente hacer cosas que parecen, en este caso es al revés, cosas malas que parecen buenas, con un fin, amparándome en aquella frase que nosotros decimos humanamente, el fin justifica los medios. Pero en este caso no es así. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos nosotros es cayendo en ese orgullo de revelación. Es decir, como tengo hambre y está esta piedra que incluso parece pan, si ustedes la ven ahí, pareciera pan, ¿qué tal si yo agarro eso y me la como fuera de la voluntad del Señor? Pasó exactamente igual con Adán y Eva, o con Adán, hombre y mujer, en el jardín del huerto, y justamente por eso fue que se perdió toda la humanidad completa. Pasó exactamente igual como cuando, ¿cómo se llama? Abraham con Sara. Dios les dio una promesa, al final de cuentas ellos ni siquiera lo esperaron, y lo que pasó es que nació Ismael, que no era el hijo de la promesa. Entonces, ahí vemos, digamos, nosotros puesto de pie o de manifiesto justamente esa parte donde en ese sentido Satanás, en relación con el Señor Jesucristo, lo que estaba era atacando o tratando de debilitar, producto de esa debilidad humana que estaba teniendo en ese momento, atacar esa relación de dependencia que tenía el Señor Jesucristo con el Padre. Y es lo que hace exactamente con nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros estamos en un momento de debilidad, sea bien porque o no estudiamos la Biblia, o sea bien porque no oramos, o aún, creo yo, que estudiando y orando, Dios nos viene el Satanás nos viene con unas pruebas fuertísimas a nuestra vida para tratar de que nosotros brinquemos eso, y como dijo el Señor en Deuteronomio, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, eso fue una de las cosas que pasó con el Señor Jesucristo. Y otra de las frases que decía, no me recuerdo quién era el que lo decía, no me recuerdo quién era el que decía esta frase, dice, realmente Jesús, para haber pasado tentaciones, tuvieron que haber sido tentaciones que realmente lo tentaran. Porque si no hubieran sido tentaciones, que valga la redundancia, lo tentaran, realmente él no hubiese tenido esa capacidad para compadecerse de nosotros ante situaciones similares. Por muy fuerte que parezca, yo encuentro que existe una realidad ahí. Porque fueron momentos en el que no creo que tuvo esa debilidad, pero aprovechando esa coyuntura que estaba ahí, el diablo vino con la cosa que más podía estar afectando al Señor Jesucristo. Y es exactamente como viene con nosotros. Él nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe en qué momento es que nos tiene que poner ahí lo que nosotros necesitamos, entre comillas, para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las pistas que nosotros podemos tener con esta primera tentación. Y viendo esta segunda tentación, que está en Mateo 4, del 5 a 7,
Dice entonces, no sé si tiene preguntas en relación a la anterior para pasar a esta. Erwin, yo. Adelante, Cristian. Pues bueno, primero buenas noches, ¿verdad? Buenas noches y bienvenido. Sí, re bienvenido. De regreso. Re bienvenido. Gracias. Fíjate que, bueno, definitivamente yo no sé si Satanás estaba, digamos, en el conocimiento del plan de redención por el cual Jesús iba a llegar a la tierra. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Pero en esa parte de la comida, digamos, era como una piedra muy pequeña y sutil para hacerlo tropezar en algo que era muy grande, porque al Señor lo llevaron ahí para aprender a dominar, digamos, tanto sus pasiones como el dolor, como su fuerza corporal, cosa que iba a ser ineludible a la hora de morir en la cruz, ¿verdad? O sea, él tenía que morir en la cruz sin decir una sola palabra, sin proferir ningún tipo de grito de dolor o de queja, ¿verdad? Entonces era algo así como, ay hombre, o sea, como quien dice, mira, pues todos ayunan 40 días, todos los héroes de la fe lo hicieron, ya llevas 40, ya comé, pues vayas tú, ¿verdad? Era algo como bien sutil, pero que lo iba a llevar a desenfocarse, o mejor dicho, a perder el norte totalmente de lo que iba a hacer, porque si él cedía en esa, entonces por nada iba a ir a la cruz. Era imposible, o sea, si cuando tuvo hambre se iba a tomar sus atributos de Dios y satisfacer una necesidad genuina, entonces en el momento de que lo prendieran los soldados y lo llevaran, pues probablemente iba a mandar a llamar a una legión de ángeles que se pusieran de su lado y en otro satanasito, ¿verdad? Exacto. Entonces él definitivamente sí sabía hacia dónde iba y sabía hacia dónde iba el tropiezo de cada cosa pequeñita, porque primero le puso una pequeña y de ahí le puso las grandes, ¿no? Entonces eso miraba yo ahí. Amén. Y gracias por el aporte, porque realmente está bajando por un lado muchas cosas y tenés toda la razón. Yo mismo me hice esa pregunta. Yo decía, bueno, ¿será que el diablo sabía realmente el plan de redención? Yo estoy segurísimo que sí, porque si no, no lo hubiera tentado de esta manera, porque él justamente lo que estaba tratando era romper ese vínculo de dependencia de parte del Señor para justamente evitarse que se cumpliera el plan de redención de parte del Señor, para evitar justamente, como lo decís vos, que él pudiese llegar preparado y si fallaba en esta cosa pequeña, iba a fallar en las cosas mucho más grandes, como dice en la Biblia, es decir, si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. Y si en el poco dolor, y esto es, digamos, un poco drástico, pero si en el poco dolor me sos fiel, en el mucho, ¿cómo se llama? En el mucho dolor todavía vas a ser mejor, porque te voy a poner más, porque necesito que crezcas más. Y era parte de lo que estaba haciendo con el Señor Jesucristo, pero a mí se me había olvidado, pasado por alto también, ver cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesús le respondió palabra. Es más, ahí en ese sentido es medio irónico que él está utilizando de una manera indirecta, y lo vamos a ver como en las próximas tentaciones, lo hace mucho más atrevidamente, citando la palabra al verbo, que era el Señor Jesucristo, es decir, el autor de la palabra. Y él justamente refiriéndose a eso que pasó en Deuteronomio, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese sentido, justamente venció ese poder que nosotros tenemos. Y aquí me lleva nuevamente, que era algo de lo que nosotros hicimos en oración. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando acerca de cómo orar en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo? Aquí me lleva a otra palabra que creo yo que también a veces es como un fetiche o un tabú o un talismán, como dijo los Betos, el hecho de también utilizar o saberse versículos bíblicos. Sí, es poderoso. Yo estoy conscientísimo de que es correcto y es así. Pero el tema es cómo nosotros utilizamos esa palabra. Porque aquí al final de cuentas, nosotros con el creer que solo por recitar un versículo bíblico
sin tener el nombre del Señor Jesucristo respaldando eso, va a ser simplemente papel mojado, porque al final del día lo que nosotros estaríamos haciendo solamente es teniendo palabras huecas, repetidas de algo más, pero que no tienen el valor en la manera en cómo Dios lo está diciendo, porque Él mismo era el pan de vida. ¿Sí me explico? Y no sé ese sentido con lo que estoy diciendo, pero justamente en ese sentido Dios o Jesús, la persona del Señor Jesús, habiendo aprendido y habiendo estudiado la palabra, habiendo crecido en conocimiento y en sabiduría para con Dios y para con los hombres, incluso aprendió también palabra, aunque él era el autor de la palabra, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario de esto? No, estamos bien. Listo, muy bien. Entonces pasamos a la segunda tentación. En esta segunda tentación, Mateo 4, 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó, y esa es otra palabra que a mí también me sorprendía, porque aquí habla, le llevó. Y no sé si a ustedes les parece interesante, pero la palabra en este caso llevó es como que vino conmigo, es decir, yo te agarré y te viniste conmigo. Es decir, en ese sentido hubo esa cercanía físicamente hablando y espiritualmente hablando de Satanás justamente con el Señor Jesucristo, y valga la redundancia, en ese sentido podríamos decir se dejó llevar, porque también pasó eso. Y aquí vemos que dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá. Aquí vemos nuevamente cómo en este sentido Satanás hace evocación de la misma palabra del Señor para tratar nuevamente de confundirlo, ¿sí? Y aquí lo que está tratando de hacer es que tenga un orgullo de redención. Y la redención, y algo que no lo dije en el versículo anterior, y voy a regresarme muy rápidamente a esto, cuando hablábamos que la primera tentación refiere al orgullo de revelación. Cuando Satanás se rebeló en contra del Señor, lo primero que él dijo es, espérense un momento, si yo también soy un ángel poderoso, soy el querubín protector, el más grande, el encargado de la alabanza, el encargado de instruir a las piedritas de fuego en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, yo subiría al cielo. Y cuando la serpiente vino y le dijo a Adán y a Eva, no a Eva, sino a la mujer en ese momento, le dijo, come del fruto, porque si lo comas, el día que lo comas no vas a morir, al contrario, se te van a abrir los ojos y vas a poder ver que lo que el Dios dijo no es correcto. Y lo que le dijo fue, es bueno para comer. Sí, eso fue lo que la mujer, la respuesta de la mujer fue bueno para comer. En este caso el Señor Jesús fue todo lo contrario. Al final de cuentas, él se sujetó a la misma palabra de él. Lo que dijo es, no sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Igual sucede en este caso. Hace todo lo contrario, es tratar de hacer, y lo que le está diciendo es, a través de un orgullo de redención, es decir, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Al final de cuentas, afirma esa parte. Y lo que le dijo es, el día que tú hagas eso, como lo hizo él dijo, yo voy a levantar mi trono. A la serpiente le dijo, ustedes van a ser como Dios. Y la mujer en este caso lo que hizo fue que tomó su fruto. Ahí se configuró todo ese tipo de cosas. Pero en este caso, cuando lo habla de esta manera, lo que decía Beto muy acertadamente, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque también igualmente leí acerca de estas cosas y concuerdo con esa parte, es que al final de cuentas lo que le estaba dando aquí era diciéndole Satanás a Jesús, independízate. Así como dice Pedro, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a ir a la cruz? O sea, no puede ser eso posible. Y lo que le dijo a Pedro en ese momento fue, aléjate de mí, Satanás. Es lo mismo que le está ofreciendo aquí Satanás a Jesús. Lo que le está diciendo es, aquí puedes acortar el camino, y lo que puedes hacer es, en vez de ir a, ¿cómo se llama? Aquí tenés esta manera para ¿cómo se llama? Para autorredimirte, para autojustificarte, para que uses el poder que tenés como Cristo adentro de ti, ¿sí? Y poder presumirlo, porque le dice, si tú te tiras, la gente en Jerusalén seguramente todos te van a creer, porque vas a hacer una obra maravillosa. Pero en ese sentido, y sabiendo que lo que iba a pasar si él se tiraba era que justamente sus ángeles iban a venir a ministrarle y a guardarlo. Pero en el caso ese, en este caso el Señor Jesucristo le dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque nuevamente
Nosotros lo que sabemos que en ese momento lo que hace el enemigo es tentarnos sabiendo que nosotros podemos decir una palabra, y a veces nosotros caemos muy frecuentemente en eso, creyendo que nosotros podemos comprometer al Señor al decir una frase bíblica. No sé si me explico. Es decir, y aquí podemos entrar en un terreno medio delicadón porque aquí podemos, digamos, nosotros hacer mal uso de las promesas del Señor. Nosotros creemos que con recitar una palabra, el Señor está obligado a respaldarla. Y no necesariamente. Es decir, nosotros somos las criaturas. Él es el Señor. Nosotros somos los que estamos sujetos a que recibamos las misericordias del Señor. Pero no estamos nosotros en posición de mandar al Señor para que haga las cosas a favor mía. No sé si me estoy dando a entender, porque aquí lo que le dice Satanás es, mira, aquí mismo en la palabra está escrito esa promesa, que si tú te lanzas de aquí, al final de cuentas lo que va a pasar es que los ángeles van a venir a guardarte y no vas a ni siquiera pisar tus pies. Como en otras palabras, y a veces en Twitter me encuentro con muchas frases como esa. Hoy recibirás unas bendiciones que sobreabundarán tu casa y no sé cuántas cosas. Y puede ser, si yo no digo que no, pero hay gente que tiene esa fe para recibirlo, pero no es por citar una palabra como esa que el Señor está obligado a responder y a asumir esa responsabilidad delante de mí. Es si el Señor quiere, es si es su voluntad. Porque el mismo Jesucristo, más adelante lo vamos a ir viendo, cuando Él está en Él le dice, Señor, yo me estoy muriendo físicamente en este momento y el plan que tú me dijiste a mí era que yo pudiera morir en la cruz para que en la cruz pudiéramos salvar a toda esta gente. Pero si hoy cambiaste de decisión y quieres que yo me muera aquí en este momento, pues que se haga tu bendición, que se haga tu voluntad, pero que no se haga la mía. Si se fijan, el mismo Jesús se sometió, siendo Dios, siendo hombre, se sometió a la voluntad del Padre para que hiciese conforme a su propósito en él, y no porque escrito estaba que sus ángeles iban a mandar acerca de él y a cuidarlo, utilizando ese poder y tomando esa ventaja de siendo además de él persona y Dios mismo, mandar a decir sobre sí mismo que sus ángeles vinieran sobre él. Y en ese sentido, lo que le dijo es, no tentarás al Señor tu Dios, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros proclamamos o decimos una palabra y a veces ni siquiera lo hacemos con el corazón humilde para pedirle al Señor, Señor, si es tu voluntad. Porque nosotros decimos, somos hijos de príncipe y nos merecemos todo. Por favor. Es decir, sí, por un lado, de alguna manera sí, si vivimos en la obediencia al Padre y sujetos al Padre. Todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús se nos va a ser dado, sí, pero con respecto a la voluntad de Él, si nosotros venimos sometidos a Él. Y si nosotros venimos sometidos a Él, la oración nuestra que va a hacer es, hágase tu voluntad, y su voluntad va a ser hecha sobre nuestra vida. No sé si me estoy dando a entender desde esta perspectiva y cómo nosotros tenemos esa comparación ahí. No sé si hay alguien que quiera opinar o aportar a esta parte. Si me voy a entender, más bien nos enredé. Su silencio me asusta, muchachos. O se me fue el internet y estoy hablando solo. Aquí estamos bien, Erwin. Ah, bueno. Todo Listo, está muy claro. bien. Ok, perfecto. Entonces, sí lo ven. Entonces, en ese sentido, lo que Satanás acusa, digamos, o trata de evocar es el orgullo de revelación, diciéndole, oye, si escrito está, si tú estás escrito, tú eres Dios, hacelo y te va a ir bien. Pero no funciona de esa manera. Y la tercera y última tentación es en relación a esta otra parte que vamos a leer ahora y que fue lo que comentó Beto también, en el que en Mateo 4:8, del 8 al 11 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces la pregunta que yo hago aquí, abierta para todos, ¿por qué Satanás le dijo eso? Si al final del día Jesús es el creador de todas las cosas. ¿Por qué dijo eso Satanás? Pregunta de examen. 5 puntos. Porque creo que estaba como apelando a sus, como, no voy a decir a sus recuerdos, pues, pero estaba apelando tal vez a
a que él en este momento ya sabía y ya había sido confirmado y afirmado por Dios en el momento del bautismo. Probablemente, pues en este punto, él sí ya sabía de dónde había venido, o bueno, siempre lo supo, pues, pero estaba como apelando a decir, mira, ¿por qué vas a estar pasando sufrimiento si aquí puedes tener tu reinito también, si siempre has sido rey, ¿verdad? Es decir, siempre has sido gobernante, siempre has sido Dios, ¿verdad? Yo creo que hacia ahí le estaba dando, pues sabiendo que estaba en carencia de todo en ese momento, ¿verdad? De comida, seguramente, pues su ropa no ha haber sido nada glorioso en ese punto. Saber cómo estaban sus zapatos en ese momento, saber si él caminaba y daba vueltas en el desierto, solo se quedaba en un lugar. Pero creo que era como apelando a decirle, pero si yo sé que sos rey, pues sí, esto es lo que te mereces, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? ¿Beto? ¿O alguna de las chicas que están muy calladas hoy? Edwin, Ajá. yo creo que con respecto a a la tercera tentación, es cabalo, creo yo, lo mismo que hablaba Cristian. Cuando vemos cuando dice que el Señor Jesús es llevado al desierto, si damos cuenta, el enemigo le toca en un momento de debilidad, porque dice, y tuvo hambre, dice, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nosotros nos creemos los reyes del mundo, para mí es un momento de debilidad porque estamos prontos a caer. Entonces yo creo que Satanás, donde ve, él sabe, como dice Cristian, él sabe que él es Dios y que él es rey, ¿verdad? Entonces me imagino yo que Satanás pensó lo mismo. Bueno, estás cansado, tenés esto y esto, ¿verdad? Entonces sos rey. Entonces, ¿cómo te digo? El enemigo trató de hacerlo caer a lo más bajo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? De cuando estamos en lo más alto, es cuando más debemos de cuidarnos, ¿verdad, Erwin? No sé si me da a entender. Sí, total. Pero la pregunta, estoy de acuerdo con los dos, pero la pregunta que yo les hago es, ¿por qué, de dónde sacó el diablo de que todo esto te daré? Refiriéndose a todas las cosas del mundo. Y Erwin, Sí. ¿me escuchas? Sí, te escucho, adelante. Perdón, sí, la otra cosa que se me pasaba aquí por alto también era que implícitamente le estabas diciendo, te vas a salvar de la cruz, porque al darle todos los reinos del mundo y su gloria, pues inmediatamente se iba a volver cabeza y jefe del Imperio Romano. Entonces, pues estaba implícito que la crucifixión ya no era un plan, ¿verdad? Exacto. Y todavía, digamos, tratando de apelar a la humanidad de lo que había sufrido, de haber llegado a los suyos y que los suyos no le reconocerían en el momento de la pasión cuando lo fueran a matar, ¿verdad? Entonces, siempre definitivamente era tratando de que él evitara la muerte, porque sabía que al convertirse en jefe de este mundo, nadie lo iba a matar y todos lo adoraban o lo adoraban, ¿verdad? Entonces, así es. Creo que por ahí va la cosa. Sí, pero creo que estamos dejando por un lado, y creo que hace falta que hablen las mujeres, que tal vez más adelante, pero digo, hace falta que le demos prioridad también a ellas. Pero estamos dejando por alto algo importante. En ese momento específico en el que Satanás le estaba diciendo, mira, todo esto es mío. Y de alguna manera tenía razón, porque Satanás dice la Biblia que era el príncipe de este mundo. Y justamente él era el dueño de eso. Y en correlación con lo que ustedes han dicho, Beto y Cristian, es justamente eso. Le dijo, mira Jesús, o sea, a ver, esto es mío porque yo lo tengo por derecho, si a mí se me ha dado, ¿sí?
Yo sé que más adelante seguramente lo voy a perder, por eso de alguna forma yo te lo doy a vos, pero te lo estoy dando porque no quiero que vayas a sufrir, como ustedes mismos lo dijeron en la cruz. O sea, si al final de cuentas vos traes un plan de redención para morir por este montón de gente que ni siquiera vale la pena, mejor ni siquiera hagas eso y de todas maneras vas a ser coronado rey, porque al final de cuentas es lo que vos querés. Y apelando un poco a eso, le demostró ese atajo para que lograra lo que tenía como cometido sin padecer todos los sufrimientos que iba a padecer. Y en ese momento lo que iba a hacer era tratar de nuevamente independizarse del Señor, antagonizar con Dios, ¿sí? Jesús, Dios, antagonizando con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, salirse del camino y poder hacer las cosas de una manera diferente. Y por eso aquí lo que estamos nuevamente, creo yo, ante este orgullo de satisfacción, porque se recuerdan cuando Satanás pensó, dijo, yo seré semejante al Altísimo, ¿sí? Y en lo alto del cielo me sentaré y junto a las estrellas estaré. Y en el caso cuando le mostró esa misma situación a la mujer, le dijo a la mujer y al hombre, sabiendo el bien y el mal, es decir, si ustedes comen eso, el día que ustedes coman no van a morir, sino que ciertamente lo que van a hacer, como orgullo y satisfacción, van a saber el bien y mal y van a ser igual a Dios. Lo que él quería hacer, lo hizo con Adán y Eva para que se permitieran, y lo que pasó con ellos es que finalmente terminaron comiendo para poder tener esa satisfacción. Pero ¿qué sucedió? Lejos de tener el premio, lejos de tener todos esos mundos que le está ofreciendo Satanás ahí, en el caso de Adán y Eva, lo que cosecharon fue desierto, cosecharon fue dolor, cosecharon fue muerte. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando nos dejamos, digamos, tentar, porque eso es un buen punto. Es decir, la tentación no es necesariamente pecado. Si es pecado, todos somos pecados. El tema es cómo vamos a comportarnos ante la tentación. Y en este caso, lo que le estaba mostrando Satanás era ese atajo, ese camino corto para poder alcanzar la cruz sin necesidad de sufrir. Y a veces hacemos exactamente lo mismo nosotros. Volvemos al mismo punto que hablamos al inicio, de los cuales yo les decía que hay cosas de las que no me enorgullezco, desde el sentido que yo hice para lograr un bien genuino, pero que no fueron los medios correctos. Es decir, como dice Pablo, no todo lo que es, no, ¿cómo es que dice Pablo? No todo lo puedo hacer, pero no todo me es lícito al final del día, porque no, el fin no justifica los medios. Y cuando uno toma atajos, siempre vamos a toparnos con las consecuencias. Por eso el pecado dice que está al acecho y que nos va a alcanzar. Entonces, eso es justamente lo que nosotros hacemos, y aquí lo que estaba negando era esperando que Jesús cayera, justamente fue eso mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Al igual como nosotros como cristianos, nosotros estamos expuestos a esto que a mí me gusta llamarlo como el cristianismo del microondas. Es decir, todo lo queremos ya. O sea, tenemos una necesidad, lo queremos ya, de la manera más rápida. Y así nos comportamos en marketing. Yo veo algo en Amazon, lo quiero ya. Y si lo mandé pedir hoy, quiero Amazon Prime para poder tenerlo y más rápido. Y si yo quiero algo que me satisfaga y yo no quiero esperar tanto más, y alguien decía una enseñanza, decía, si me tengo que meter a préstamos que yo no sé ni cómo pagarlo, lo voy a hacer. Y en efecto, es la manera en cómo nosotros reaccionamos. Y se lo digo por experiencia personal, o sea, no estoy hablando de nadie más, estoy hablando de mí mismo, ¿sí? Porque siempre andamos buscando el camino corto. Si cuando uno anda, por ejemplo, de viaje, si yo quiero hacer algo que estoy queriendo hacer, aquí nadie me ve, nadie se va a dar cuenta, puedo hacerlo, me puedo tener esa satisfacción, pero, oh sorpresa, si voy a tener una consecuencia posteriormente. ¿Me explico? Siempre estamos en ese sentido. Volvemos a lo mismo, fue lo mismo que pasó con Abraham, fue lo mismo que pasó incluso con Saúl. ¿Se recuerdan cuando Saúl estaba en esta batalla? No sé si alguien me ayuda a tratar de encontrarla, que iban a pelear y Samuel le dice, tiene que esperarme a que yo llegue. Cuando yo llegue voy a hacer el sacrificio y una vez que haga el sacrificio ustedes se van a la guerra. Estoy parafraseando. No sé cuánto tiempo fue lo que esperó, no me acuerdo en cuál capítulo de Reyes está eso, pero fue el momento justo cuando Saúl se desesperó y la gente estaba desesperada. Lo que hizo fue que él hizo el sacrificio, derramó la sangre, y minutos después estaba llegando Samuel y le dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Y en ese mismo momento él perdió el reinado, fue desechado totalmente. Y es exactamente lo mismo que sucede con nosotros. Estamos en una desesperación, lo primero que hacemos es, la gran, ¿cómo hago? Le voy a ayudar a Dios. Voy a hacer esta cosa de esta manera, y el Señor al final de cuentas nos dice, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y el Señor Jesús, vemos la respuesta que hace aquí, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces lo dejó
y aquí vinieron ángeles y le servían. En otra versión dice, le dejó por ahora, o por un momento, o por un tiempo, porque siempre estuvo detrás de él. Pero aquí lo que vemos nuevamente es la forma en la que el Señor Jesucristo contesta acerca de esto y para evitarnos y darnos a nosotros un ejemplo. Entonces, para finalizar, aquí tenemos que estar claro que Dios nos equipa a todos para las tentaciones, porque como yo les decía, miren, las tentaciones no son malas al final del día, no es que sean buenas, pero digo, no son pecados, o sea, a eso me refiero. Es decir, en el mismo Padre Nuestro, cuando nosotros oramos al Padre Nuestro, sí, Señor, no nos metas en tentación, o sea, que no necesitemos caer en tentación para poder ver qué es lo que hay en nuestros corazones. Pero, ¿qué pasa? Y yo lo he visto en todos los momentos de mi vida, lo he visto una y otra y otra y otra vez. Cuando sobreviene una tentación, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y justamente en ese sentido, Jesús está consciente de nuestra capacidad, está consciente de nuestra limitación, está consciente de nuestra carne, está consciente de nuestra humanidad, ¿verdad? Por eso dice aquí, Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y eso es exactamente igual para hombres como para mujeres, para adultos como para niños, para pastores como para no pastores, para cristianos como para cualquiera. Siempre hace, y en ese sentido estamos hablando de personas cristianas, por supuesto, ¿no? Él nos ayuda a nosotros porque Él es nuestro ayudador, es nuestro abogado y todo lo demás. Satanás lo que hace es utilizar esas necesidades que nosotros tenemos, sea bien necesidades económicas, sea bien necesidades de salud, sea bien necesidades de trabajo, sea bien necesidades en nuestras propias relaciones, ¿sí? Porque al final de cuentas, cuando estamos en situaciones como esas, cuando justamente se nos abren puertas. Y que escuchaba a alguien decir, cuando nosotros hemos caído en una tentación, por ahí va a venir siempre. Y es a la que más nosotros tenemos que estarle cuidado, es a la que más nosotros tenemos que estar encima de ella, porque por ahí es donde nos va a atacar. Si es un tema, por ejemplo, con temas de dinero, con temas de finanzas, nos va a atacar con finanzas. Si es un tema con temas de relaciones de matrimonio, nos va a atacar con matrimonio. Si es un tema de relaciones de infidelidad, va a venir por ahí. Si es un tema de enfermedades, a lo mejor puede venir por ahí también. Porque al final de cuentas, lo que él anda buscando es que nosotros pongamos en la balanza, ¿sí?, lo que hay en nuestro corazón para satisfacer nuestros propios deseos, o por el otro lado, qué tan fieles nosotros vamos a ser a Dios. ¿Sí? Y el momento de nuestra mayor debilidad es justamente cuando nosotros venimos a caer delante del Señor, si acaso no estamos firmes. Por eso la palabra dice, mire que el que esté firme no caiga. O sea, aún el que esté firme, el que crea estar firme, que no caiga. ¿Sí? Entonces, si decía la doctora Hicks, si nosotros vamos por el mundo tratando de perdonar el pecado nos va a terminar matando. Y si nosotros tratamos de predicarle el pecado para que el pecado se convierta, como dicen en los gringos, it's not gonna happen. O sea, eso no va a pasar. ¿Sí? Porque el pecado está siempre detrás de nosotros acechándonos. Pero la ventaja en este sentido y el ejemplo que nosotros estamos estudiando aquí acerca de la persona del Señor Jesucristo es que Él es fiel con nosotros. Él es misericordioso, Él es bueno. Salmo 36:5 dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Fiel, Él es fiel para con nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5:24, dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Es decir, y todo lo que Él hace con nosotros nos va a ayudar, porque nosotros no estamos solos, porque Él sabe que tenemos este cuerpo que está fallado y Él nos va a ayudar en todo, siempre y cuando estemos, como dice el Salmo 91, bajo, ¿cómo que dice? El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, vamos a estar cubiertos sobre sus alas, si no nos vamos a salir de ahí. ¿Sí? Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, dice 1 Tesalonicenses 5:24. Entonces, Dios siempre nos equipa. Y las mismas capacidades que le dio al Señor Jesucristo, porque obviamente a Jesús, el hombre, ¿sí? Obviamente sabemos que Él era Dios, pero Él no se aprovechó de esa divinidad y se sometió a sufrir en su cuerpo y en su carne, en su alma, en su espíritu, todas estas vicisitudes para Él poder decir y compadecerse con nosotros. Pero las mismas herramientas que le dio Dios al Señor Jesús son las mismas herramientas que nos da a nosotros. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero nos salva, ¿sí? Primero nos salva, después nos da el Espíritu Santo, nos capacita con el Espíritu Santo en nosotros, porque Él viene a morar en nosotros, nos da el Espíritu Santo en nosotros, nos unge
con el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando nosotros lo pedimos, ¿sí? Nos da su palabra, como se la dio también al mismo Señor Jesús. Y Jesús en nosotros es el que nos ayuda a poder alcanzar las cosas que Él está esperando que nosotros triunfemos sobre Él y sobre ellas y nos sometamos al Señor. Así que eso era lo que tenía para compartir el día de hoy. Así que si hay preguntas, aportes, dejo el micrófono abierto. Sí, Erwin, algo ahí que está en la tercera slide de las tentaciones. Sí. Dice, y el diablo entonces le dejó. Sí. Ahí es cuando estamos nosotros en medio, en el desierto, digamos. Ahí, o sea, claramente nos dice el Señor. Bueno, primero nuestra mayor arma es la Biblia. Amén. Porque todo lo sustentó Jesús con la palabra. No salió nada de él, porque todo hizo referencia a la palabra, a las escrituras. Y también en la tercera tentación que dice, el diablo entonces le dejó. Ahí nos vamos a Santiago 4:7, donde dice resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, eso es definitivamente lo que nos enseña, ¿verdad? Al final de las 3 tentaciones. Y ahí está, resistir. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil porque uno no sabe, hasta con pensamientos, sé de uno. Así es. Pero ahí está, resistir y huirá de vosotros, y ahí es donde viene la gloria de Dios. Y de nosotros depende, digo yo, ¿verdad? En el momento en que el diablo, o sea, el enemigo le tentó, era para eso, ¿verdad? Para extender ese desierto. Amén. Al ceder, Totalmente. lo que hacemos es extender el desierto. Y en otra versión de esta parte, él dice que adelante. Disculpa la interrupción. Fíjate Sí. que la familia González lo sacaron. No sé si pueden volver a entrar con la misma invitación. invitación. Que puede volver a entrar con la misma invitación. Sí, por supuesto. Si alguien lo saca en ya algún momento. Juanito. Perfecto, listo. Gracias. Sí, pero solo para que en algún momento lo saque nuevamente, igual ustedes vuelven al mismo link y entran nuevamente. Sí, así es, en efecto, pero si se fijan en las otras versiones, por ejemplo, en Lucas, dice en la parte final, dice en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros en relación a lo que estás mencionando. Yo me recuerdo, y perdón que tome un minuto más de esto, que una vez comentándolo con un amigo muy querido mío acerca de ciertos tipos de tentaciones que él digamos, era su principal mal. Y él me decía, Erwin, mira, yo estoy tremendo porque eso que anteriormente a mí me ataba ya no me da más. Ya tengo como un año de que no paso absolutamente nada más y estoy feliz, estoy contento. Y ahí es donde vemos nosotros, como dice la Biblia, mira el que esté firme que no caiga, o justamente lo que vos estás diciendo, permanezcamos firmes y resistamos al diablo y este se apartará de nosotros. Pero ese se apartará de nosotros no es para siempre. Él va y regresa, y principalmente si conoce nuestra debilidad. Nos va a seguir atacando y trayendo nuevamente eso a nuestro presente para poder atacarlo. Es decir, si nuestra debilidad, por ejemplo, vaya a decir cosas mundanas, el alcoholismo, nos va a atacar sobre el alcoholismo y nos va a generar oportunidades para que nosotros caigamos sobre eso. Si nuestra debilidad es, no sé, el caso de los hombres, las mujeres, y nosotros le hemos entregado eso al Señor y el Señor obra con nosotros, en algún momento, si nosotros no estamos poniendo bajo la sangre del Señor Jesucristo constantemente esa situación nuestra, nos va al Satanás otra vez cuando hayamos nosotros bajado nuestras armas en un momento de debilidad, porque nos peleamos con la esposa, o porque nos fuimos de viaje, o porque lo que usted quiera. Puede traer una situación como esa, pero justamente por eso dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Cómo se llama? Y resistir al diablo y este huirá de nosotros. Para hacerla corta la historia que le estoy mencionando, a los 2 años de eso, mi amigo nuevamente me dijo, Erwin, orá por mí, porque otra vez estoy en lo mismo. Entonces, nuevamente, yo en esos momentos ni siquiera lo entendía, ni él lo entendía, menos yo, porque yo pensaba que una vez que uno superaba ciertas cosas, ya nunca jamás volvían a aparecer. Pero en este caso aquí, cuando dice,
el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros vamos creciendo, más fuertes van a ser también los ataques. ¿Sí? Gracias. ¿A alguien más? Sí, no sé si puedo hacer un comentario Por general. supuesto que puede. Definitivamente, como comentaste, las tentaciones, pues realmente no es que sean pecados, sino que depende de cómo nosotros lo tomemos, ¿verdad? Porque podemos tener miles de tentaciones, pero si las tomamos, es donde caemos el pecado. Así es. Con relación a la tercera tentación que hablábamos de que Satanás lo tentó y qué podía pasar si el Señor hubiera accedido a eso, ¿verdad? Definitivamente, Satanás sabía las intenciones de la venida del Señor. Para empezar, él sabía que venía una esperanza, una luz para el mundo, para que cada uno de nosotros tuviéramos esperanza y tuviéramos perdón de pecados. Y antes de que llegara, estoy pensando yo que antes de que viniera, naciera el Señor y comenzara su caminar en la tierra, el que reinaba era el enemigo, era, ¿cómo se llama? Satanás. Y a él Así no le es. convenía totalmente de que él siguiera el camino por el cual llegó. Y por eso lo estuvo tentando varias veces, 1, 2 y 3. Pero él prevaleció en la palabra y en el mandato que traía del Padre. Porque si nos damos cuenta, en la palabra de Dios nos indican varios personajes grandes que estuvieron siempre con el Señor. Por ejemplo, podemos mencionar a David. David era un personaje, un hombre lleno del Señor, ¿verdad? Mas sin embargo cayó en la tentación de la mujer. Así es. Y es tremendo, como estamos comentando todos, de que si nosotros no permanecemos en el Señor, pues estamos también anuentes a caer y a ceder a la tentación. También me recuerdo, estoy viendo lo de la Abimelech, por el poder que él quería. Llegó a matar a sus 70 hermanos. Y ese es un pecado muy grande, ¿verdad? Porque nosotros nos tenemos que tener cuidado. Hay muchas tentaciones, ¿verdad, hermanos? Hay muchas tentaciones, pero las primeras es el dinero, la dama y la fama, ¿verdad? Porque cuántos no quisiéramos tener fama para poder tener tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con esas tentaciones y llenarnos, como dijo la hermana ahí, llenarnos del Señor siempre, llenarnos de la palabra, estar en oración para no caer en tentación, porque si estos hombres siendo grandes en el sentido de que eran reconocidos ante el Señor como David, incluso el dinero como Judas, caemos, ¿verdad? Tenemos que estar ahí en oración para que la tentación que nos ponga el enemigo, porque el enemigo es astuto, como tú lo dijiste, nos conoce tanto que sabe en dónde podemos fallar, ¿verdad? Gilberto lo comentó muy bien, que él tuvo hambre y ahí había una debilidad en Jesús, pero él se alimentó más de la palabra que de lo material. Y es lo que nosotros nos tenemos que alimentar también para no caer, ¿verdad? Amén. Tremendo. Buenísimo. Bueno, entonces, si no hay otro comentario, pues vamos a orar, ¿les parece? Ervin. Diga. Sí, yo solo quería comentar algo. Recordamos que, cabal, como decía Juanito, yo lo comenté al principio, fue de que dice, y él tuvo hambre. Sí, señor. Recordemos que él venía de 40 días de ayuno, ¿no? Y 40 días de oración. Entonces, su cuerpo era el que estaba débil, pero su espíritu estaba fortalecido. Okay, entonces, las tentaciones que vengan a nuestra vida, si nosotros estamos fortalecidos espiritualmente, las vamos a poder soportar y poder salir de ellas, porque el enemigo siempre nos va a tentar cuando en los momentos más débiles, ya sea emocionalmente, físicamente o espiritualmente. Entonces ahí viene la importancia de lo que es el ayuno, la oración y la relación que tengamos con el Señor, ¿verdad? Tremendo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, así es. Muy bien.
¿Algún otro comentario? Solo hubo una mujer que habló, nada más, no sé qué pasa. Ervin, Mario, doña Glenda. Yo. Muy bien. Ervin, Adelante. hablaron mucho en el día y se les acabaron las palabras. Sí, total. No, pues no, yo solo aportando, porque cabal de lo que Beto decía, cabal estaba pensando yo, que Jesús resistió al diablo, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Así al desierto. es. Entonces, Totalmente. todo lo que hacía era confiando en el poder del Espíritu Santo. No resistió las tentaciones a base de su propia deidad, se podría decir. Se enfrentó a la tentación confiando en el Espíritu Santo, ¿verdad? De la misma manera nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Amén. Estar lleno del Espíritu, ¿verdad? Amén. Así es, en efecto. Tremendo. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, entonces oremos, ¿les parece?